¿Cómo ser imparable? Mente de acero. Muchos creen que ser imparable es una cuestión de suerte, de una genética privilegiada o de tener la fortuna de vivir una vida perfecta, libre de obstáculos y sin las fricciones que detienen al hombre promedio. Creen que existen personas hechas de otro material, almas más fuertes, más valientes, inherentemente más capaces. Pero esta es una creencia peligrosa porque lo lleva a la pasividad. Lo hace esperar por una intervención externa que nunca llegará. La verdad inmutable sobre el éxito sostenido es radicalmente diferente. Lo que convierte a un hombre en alguien imparable no es lo que tiene, sino cómo piensa. No es la magnitud de lo que enfrenta, sino la calidad de lo que decide internamente frente a lo que enfrenta. Yo, Brian Tracy, he dedicado mi vida a observar y modelar a hombres comunes que se volvieron extraordinarios. Y he encontrado un factor común, no el talento, sino el desarrollo de una mentalidad de acero. Una mente entrenada para resistir la duda paralizante, para actuar con disciplina cuando la emoción clama por el descanso y para levantarse no solo una, sino cada vez que cae. Ser imparable no se trata de anular el miedo. Se trata de no darle el control de su dirección. Usted no necesita una vida libre de problemas para volverse poderoso. Necesita, con urgencia, construir su carácter interno. Y ese carácter empieza y termina con el dominio de sus propios pensamientos. Porque cuando domina su mente, domina su mundo. Y ese dominio no se improvisa en un momento de inspiración. Se entrena, se decide y se pone en práctica comenzando hoy. Ser imparable no significa jamás caer, jamás dudar o jamás sentir la punzada del miedo al riesgo. La invulnerabilidad es una fantasía infantil. Ser imparable significa, ante todo, tener una mente tan firme, tan disciplinada, tan entrenada en la coherencia, que incluso cuando todo el mundo exterior se tambalea, usted sigue avanzando por dentro, inmutable en su compromiso. La verdadera fuerza de un hombre no se mide en momentos de comodidad, se mide en cómo actúa cuando todo lo demás colapsa, cuando la lógica invita a rendirse. Y esa capacidad de mantenerse firme en medio del caos, de ser una roca en la tormenta, no es un don reservado para unos pocos elegidos. Es, repito, el resultado directo de una mentalidad que se construye y se refuerza todos los días. Una mentalidad que no negocia con sus excusas más cómodas, que no espera las condiciones perfectas del mercado o del estado de ánimo, que no depende de la motivación efímera, sino del compromiso incondicional. Y todo hombre puede desarrollar esa mentalidad si está dispuesto a hacer el trabajo interno que el 95% de la población evita a toda costa. La mentalidad de acero comienza con una sola decisión, una que debe ser renovada cada mañana. Dejar de ser esclavo de sus emociones pasajeras. Si cada vez que está cansado, frustrado o inseguro, usted abandona sus metas, entonces nunca construirá nada sólido, nada que dure más allá de la próxima semana. Las emociones son reales, por supuesto, son parte de la biología humana, pero no son órdenes directas. Son señales, son indicadores, pero nunca deben ser las instrucciones de su vida. Un hombre con una mente débil actúa, sin falta, según cómo se siente en ese momento. Un hombre con mente de acero actúa según lo que decidió la noche anterior o hace un mes cuando estaba en su mejor estado mental. Esa es la diferencia que marca destinos. Mientras uno repite patrones de fracaso justificado, el otro construye su vida ladrillo a ladrillo, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso cuando nadie más en su entorno cree en su visión. Para construir esa mentalidad, tiene que empezar a entrenarse todos los días, no solo en los grandes momentos de drama, sino en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo invisible. Levantarse inmediatamente cuando suene el despertador, aunque no tenga ganas. Terminar esa tarea que empezó, aunque se haya vuelto incómoda y tediosa. Decir no con firmeza a lo que lo debilita y lo distrae, aunque sea la opción más fácil y placentera. Cada una de esas decisiones de coherencia es un ladrillo fundacional en su fortaleza interna. No espere sentirse listo o motivado para actuar. Simplemente empiece a actuar como el hombre que ya decidió ser. Porque cuando se disciplina a hacer lo que debe, sin importar cómo se siente el cuerpo o la mente, está forjando el músculo que lo llevará a cualquier meta que se proponga, por ambiciosa que sea.
La mente de acero no nace, se construye con una cadena de hábitos de alto rendimiento, con enfoque láser, con dirección sostenida y con repetición consistente. Y todo comienza con esa primera decisión que puede tomar ahora mismo: dejar de rendirse ante lo pequeño. Si vence la pereza en las decisiones pequeñas y cotidianas, se vuelve invencible ante las grandes pruebas. Y ese es el verdadero comienzo de ser imparable. La vasta mayoría de los hombres quiere resultados extraordinarios sin tener que soportar el peso incómodo del esfuerzo silencioso. Quieren fortaleza sin haber pasado por el dolor del entrenamiento. Quieren confianza sin haber acumulado disciplina. Quieren avanzar sin incomodarse internamente. Pero esa mentalidad, esa búsqueda de la comodidad fácil, es lo que los mantiene frágiles y quebradizos. Porque la mente no se endurece en los momentos cómodos, se forja literalmente en los instantes precisos en los que todo dentro de usted quiere parar, rendirse o ceder. Es en ese momento de máxima fricción donde aparece la bifurcación crítica. O sigue siendo el mismo hombre de siempre, o da un paso hacia la versión que siempre ha querido y sabido que puede ser. El punto de quiebre no es físico, es siempre mental. Su cuerpo y su capacidad física pueden resistir mucho más de lo que cree. Es su mente la que le pone el freno, la que le susurra que descanse, que no vale la pena, que mañana es mejor. Y si escucha esa voz seductora, pierde. No solo pierde el día o la tarea, pierde algo mucho más valioso, pierde su identidad en construcción. Cada vez que cede ante esa voz interna de debilidad, le está enseñando a su mente subconsciente que usted no es confiable, que su palabra no vale ni para usted mismo. Una mente de acero no es una mente que no duda, es una mente que sabe, con precisión militar, qué hacer cuando aparece la duda. Es una mente que ha sido entrenada a través del sacrificio personal, la coherencia ininterrumpida y la persistencia terca. Usted no va a despertar un día con una confianza absoluta y mágica. La confianza se construye, se gana, cuando hace lo que dijo que haría, especialmente cuando es difícil, cuando cumple su palabra consigo mismo, incluso cuando nadie lo está mirando. Se construye cuando levanta la cabeza en los días difíciles y decide actuar desde su visión de su futuro y no desde la emoción volátil del presente. Todo lo que tiene un valor real y duradero exige un precio. Y ese precio no es solo trabajo duro externo, es disciplina interna, es orden mental, es dirección emocional y enfoque inquebrantable. Y eso se practica y se perfecciona todos los días en la trinchera. Empiece por lo que puede controlar ahora: su horario de levantarse, sus hábitos de alimentación, sus palabras, sus pensamientos. Cada vez que dice, hoy no puedo, es demasiado difícil, se está debilitando mentalmente. Pero cada vez que se obliga a decir, voy a hacerlo igual, un paso a la vez, se está fortaleciendo. Aunque le tiemblen las piernas, aunque la motivación sea cero, aunque nadie lo apoye o se sienta solo, ese momento de lucha interna es el gimnasio de su carácter. Y si lo soporta, si lo atraviesa sin ceder a la comodidad, algo dentro de usted cambia para siempre. La mente empieza a respetarlo porque se da cuenta de que ya no manda la pereza, el miedo o la duda. Ahora manda usted, su voluntad. Y cuando manda usted, el rumbo de su vida deja de estar al azar y empieza a tener dirección. Y esa dirección clara, sostenida y repetida cada día lo convierte en ese tipo de hombre que otros admiran en silencio. El que no habla mucho, pero avanza. El que no se queja, pero cumple. El que no aparenta, pero se transforma internamente. Y lo mejor es que esa mente no necesita perfección, necesita práctica, necesita que usted elija una y otra vez no fallarse a sí mismo. Porque si se acostumbra a decepcionarse, a justificarse, a mentirse, entonces por fuera puede parecer fuerte y exitoso, pero por dentro seguirá siendo frágil. Y cuando llegue la prueba grande, porque siempre llega, se quebrará. Pero si día tras día se entrena, incluso en lo pequeño, incluso en silencio, cuando llegue esa prueba, no lo va a derrumbar, lo va a revelar. Una mente de acero no es la que nunca cae, es la que nunca se rinde. Es la que cae y se levanta más enfocada, más firme, más consciente de quién es y de quién ya no está dispuesto a volver a ser bajo ninguna circunstancia. Una mente imparable se construye a través del dominio del diálogo interno, no del ruido exterior. No de la motivación que encuentra en un video, ni de los aplausos de otros. Es lo que se dice a sí mismo cuando nadie lo está mirando. Lo que se repite en su cabeza cuando todo sale mal. Cuando está solo, cuando nada parece avanzar. Porque es ahí,
en ese espacio interno de soledad, donde la mayoría se rinde. No en la realidad, sino en la mente. Se dicen que no pueden, que ya fallaron antes, que no vale la pena volver a intentar. Se llenan de argumentos lógicos para justificar su parálisis, pero son solo mentiras envueltas en razón. Mentiras que su mente le repite porque no ha sido entrenada para lo contrario, porque durante años ha vivido bajo la programación de la duda, del miedo, del no soy suficiente, y hasta que no se enfrente directamente a esa voz, seguirá siendo esclavo de ella, por muy fuerte que luzca por fuera. Tiene que aprender a interrumpir ese diálogo negativo. Tiene que romper ese patrón de inmediato, no con frases vacías, sino con afirmaciones respaldadas por acción inmediata. No basta con decirse que puede, tiene que demostrárselo a su propia mente con hechos. Tiene que actuar aunque la mente grite lo contrario, porque cada acción contraria a su antigua narrativa es una reescritura de su código interno. Es un nuevo surco neuronal, es una nueva identidad formándose en tiempo real. Y si lo hace todos los días, su mente empezará a cambiar de voz. Ya no será la voz del saboteador, será la voz del estratega, del guerrero, del arquitecto, del hombre que sabe quién es porque lo ha comprobado con una cadena de hechos irrefutables. El control incondicional de su diálogo interno es lo que lo mantiene en el juego cuando otros abandonan, cuando otros se justifican, porque lo que lo separa del promedio no es su talento inicial, es su conversación diaria interna. Es lo que se dice en los días donde nada parece moverse. Es lo que piensa cuando el progreso no es visible. Es lo que decide cuando todo en él quiere volver a lo conocido y cómodo. En lugar de huir, debe respirar profundamente, recordarse su propósito mayor y avanzar. No porque sea fácil, sino porque ya no existe la opción de volver atrás, porque ya decidió quién quiere ser. Y esa decisión, aunque no resuelva todo al instante, le dé el poder de enfrentar cada día con la certeza de que no necesita sentirse listo, solo necesita estar dispuesto. Y estar dispuesto no es algo emocional, es una postura, es un código interno, es un compromiso que no se negocia según el clima, el cansancio o las circunstancias. Es usted diciéndose todos los días, sin falta, aunque tenga miedo, voy. Aunque dude, actúo. Aunque caiga, me levanto más enfocado. Esa es la mentalidad que lo vuelve imparable, porque ya no vive según su estado de ánimo fluctuante, vive según su visión clara. Y una visión sostenida, defendida y protegida, termina arrastrando toda su realidad hacia ella. Así de poderosa es una mente firme, una mente que ha sido entrenada para liderarse a sí misma. Porque al final, el mayor liderazgo que puede ejercer en esta vida es sobre sus propios pensamientos. Domine eso y todo lo demás será inevitable. Una mente de acero no se forja en la teoría de un seminario, se construye en la práctica diaria de la ejecución enfocada. Y una de las prácticas más poderosas y menos populares es mantener el enfoque cuando nadie lo exige. Es fácil ser disciplinado cuando hay una presión externa, cuando hay una fecha límite impuesta o cuando hay alguien mirando. Pero el verdadero carácter se demuestra cuando nadie lo observa, cuando no hay consecuencias inmediatas por bajar la guardia, cuando podría bajar el ritmo, justificarse y dejarlo para mañana. Y aún así decide hacerlo hoy. Ese tipo de enfoque repetido todos los días crea un tipo de fortaleza que no se ve, pero que se siente. Una energía interna que lo sostiene cuando la motivación se ha ido por completo, cuando las excusas aparecen de la nada, cuando todo alrededor parece invitarlo a detenerse. Usted no puede tener una mente imparable si se permite vivir crónicamente distraído. Cada interrupción que acepta sin cuestionar, cada minuto que entrega sin intención, cada decisión que posterga por comodidad, está entrenando a su mente a dispersarse. Y una mente dispersa es, por definición, una mente débil. Por eso, uno de los actos más valientes y productivos que puede hacer cada día es elegir conscientemente en qué va a enfocarse, qué va a ignorar y qué va a eliminar de su campo visual. El enfoque es un filtro, y ese filtro separa al hombre que sobrevive a las circunstancias del hombre que las supera y avanza. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacer lo que cuenta y defenderlo con una intensidad brutal, como si su vida dependiera de ello, porque en verdad su futuro depende de ello. El mundo siempre va a intentar robarle su atención,
porque su atención es la moneda más valiosa que usted posee. Pero usted, si quiere ser verdaderamente imparable, tiene que hacer de su enfoque una muralla inexpugnable, una que no se abre ante el ruido, ni ante el cansancio, ni ante el deseo momentáneo de rendirse. Y esa muralla se construye hoy con cada no que dice a lo que lo aleja de su visión, con cada sí que da a lo que lo impulsa, con cada instante en el que elige avanzar aunque nadie lo aplauda. Porque ese silencio, esa constancia, esa firmeza invisible es la marca de los hombres que dejan huella, no por lo que gritan, sino por lo que hacen cuando el mundo guarda silencio. Y ellos aún así siguen caminando firmes, enfocados, inquebrantables. Una de las herramientas más potentes que puede desarrollar un hombre con mentalidad imparable es la capacidad de anticipar sus propios puntos débiles, no para usarlos como excusa o justificación, sino para preparar la defensa contra ellos. El hombre promedio solo reacciona, tropieza, cae y luego busca entender por qué. El hombre con mente de acero, en cambio, se anticipa. Conoce sus patrones recurrentes, conoce sus flaquezas emocionales, sabe en qué momento del día suele rendirse a la pereza, sabe qué pensamientos tienden a sabotearlo, sabe qué ambientes lo hacen perder el control, y por eso no deja que esas cosas lo sorprendan. Las enfrenta antes de que aparezcan, las desactiva antes de que tomen fuerza. Un guerrero no entra a la batalla sin una estrategia, y su batalla más importante no es contra el mundo, es contra sus viejos hábitos, sus creencias limitantes y su versión pasada, esa versión que aún intenta regresar cada vez que el proceso se pone difícil. Tiene que conocer sus excusas como si fueran enemigos con nombres propios, porque lo son. Solo hoy descansaré, esto no es tan importante, lo haré más tarde. Esas frases suenan inofensivas, pero son las que lo mantienen exactamente igual. Son pequeñas fugas en el barco que está construyendo, y si no las tapa, no importa cuánto avance, tarde o temprano, se hunde. Por eso necesita anticiparlas, escribirlas, verlas con claridad y luego escribir la respuesta automática con la que las va a enfrentar. No puede confiar en su fuerza de voluntad cuando esté cansado o bajo presión. Tiene que tener un plan de emergencia, tiene que tener reglas inquebrantables. Tiene que crear estructuras que lo sostengan incluso cuando él esté débil. Esto no lo hace un hombre rígido, lo hace un hombre consciente, porque la autodisciplina no se trata de vivir en tensión, se trata de vivir con poder. El poder de decir no a lo que lo debilita, el poder de elegir su energía, el poder de corregirse antes de fallarse a sí mismo. Empiece ahora. ¿Cuáles son las 3 excusas que más repite? ¿Qué situaciones lo hacen rendirse con más facilidad? Escríbalos, no para castigarse, sino para prepararse, porque el hombre que se conoce es el hombre que se domina, y el que se domina ya no puede ser vencido por nada externo, porque ha conquistado lo más difícil, su propio sistema de autosabotaje. Y cuando lo hace, ya no necesita suerte ni validación externa, solo necesita estar presente con un plan claro y una decisión firme, que le dice a su mente: tú ya no mandas, el que decide ahora soy yo. Una mente imparable no solo resiste la presión, la utiliza, la transforma, la convierte en combustible. Porque entiende que cada desafío, cada obstáculo, cada situación incómoda no llega para detenerlo, sino para pulirlo. El hombre promedio huye del esfuerzo, evita el conflicto y busca la comodidad constante. Pero el hombre con mente de acero ha reprogramado su forma de interpretar la dificultad. Ya no pregunta ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿qué quiere enseñarme esto ahora y cómo puedo usarlo para crecer? No ve los problemas como un castigo, los ve como un campo de entrenamiento, como el lugar exacto donde su carácter se moldea, donde sus habilidades se estiran, donde su identidad se refuerza. Y esa interpretación lo vuelve indestructible, porque mientras otros caen bajo el peso de las circunstancias, él crece bajo ellas. Tiene que dejar de ver los retos como interrupciones del camino. Los retos son el camino, son las pruebas que separan al que quiere avanzar del que solo dice que quiere avanzar. Si está enfrentando algo difícil, algo que le duele, que lo agota, que le da miedo, escuche bien. Ese es el lugar exacto donde puede transformarse. No cuando todo esté en calma, sino ahora, aquí, en medio de este momento duro. Porque ahí, cuando el músculo tiembla, es cuando más crece. Cuando la mente se quiere rendir, es cuando más se entrena.
Cuando todo en usted quiere retroceder, pero usted da un paso más, esa es la marca de lo imparable. Tiene que elegir cargar con el peso que lo fortalece en lugar del que lo debilita. El dolor no se puede evitar, pero sí se puede elegir. Puede elegir el dolor de la disciplina, que es temporal, o el dolor del arrepentimiento, que es permanente. Y la diferencia es brutal, porque uno lo rompe y el otro lo expande. Así que la próxima vez que algo le pese, no lo rechace, cárguelo, respírelo, aprenda de él y luego siga. No como una víctima que sobrevive, sino como un guerrero que se reconstruye. El mundo no podrá con usted, no porque el mundo cambie, sino porque usted ha elegido lo más difícil, crecer cuando era más fácil escapar. Una mente de acero también sabe mantenerse enfocada en lo que controla. Esa es una de las mayores fortalezas que puede desarrollar, distinguir entre lo que está bajo su poder y lo que no. El hombre débil se desgasta con lo externo, se queja del tráfico, del clima, de las decisiones de otros, del pasado. Gasta su energía en lo que no depende de él y luego se pregunta por qué está agotado, frustrado, derrotado. Pero el hombre con mentalidad imparable sabe algo crucial. Su poder reside donde empieza su responsabilidad, en lo que hace, en lo que piensa, en cómo responde, en lo que decide. Y cada día elige invertir su fuerza mental solo en eso. Su atención es un recurso limitado, no puede regalarla a todo lo que le molesta o lo ofende, porque entonces no queda nada para construir, nada para avanzar. Cada vez que enfoca su mente en lo que está fuera de su control, se debilita. Pero cada vez que vuelve a lo que sí puede hacer, aunque sea pequeño, se fortalece. Por eso los hombres imbatibles no pierden tiempo en pelear con la realidad. La usan, la adaptan, la aceptan y luego hacen lo que tienen que hacer. El enfoque no es ignorar el problema, es dirigir la energía al punto donde todavía tiene poder de decisión. Si tuvo un mal día, enfóquese en cómo lo va a terminar con dignidad. Si recibió una crítica, enfóquese en qué puede aprender de ella. Si las cosas no salieron como esperaba, enfóquese en cómo va a responder la próxima vez. Esa actitud es lo que lo separa del promedio. Todos pueden avanzar cuando todo fluye, pero pocos saben mantenerse firmes cuando el mundo parece desordenado. Haga esto cada día. Antes de reaccionar, respire. Pregúntese, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltelo. Si la respuesta es sí, actúe. Con estrategia, con mente fría y voluntad caliente. Con la claridad de que usted no está aquí para ser una hoja al viento. Está aquí para ser raíz, para ser roca, para ser el punto firme en medio del movimiento. No necesita controlarlo todo para cambiar su vida. Solo necesita controlar lo suficiente y hacerlo cada día con firmeza. Una mente imparable se fortalece también con el poder del propósito. Sin propósito, hasta el esfuerzo más disciplinado se vuelve vacío. La disciplina sin dirección no lo sostiene, solo lo desgasta, lo convierte en una máquina eficiente pero sin alma. Y usted no vino a este mundo a funcionar, vino a construir algo que tenga sentido, vino a dejar una huella. El propósito es la raíz emocional de su esfuerzo. Es lo que lo hace avanzar cuando ya no quedan razones lógicas. Es lo que lo levanta después de haber caído por 10ª vez. Es lo que lo conecta con el para qué, cuando el cómo se vuelve confuso. Haga esto cada mañana. Dedique 5 minutos a reconectarse con su propósito. Escríbalo, léalo, sienta por qué vale la pena todo esto. Pregúntese, ¿qué legado quiero dejar? ¿Qué tipo de hombre quiero que el mundo recuerde? No necesita tener todas las respuestas, solo necesita una razón que lo haga moverse. Una razón que lo obligue a levantarse cuando el cuerpo no quiera, porque cuando tiene una razón fuerte, el miedo se vuelve débil. El hombre que actúa por propósito ya no negocia con la duda, ya no vive por default, vive con decisión, vive con fuego, vive con un norte que lo empuja cuando sus piernas fallan. El propósito no elimina el dolor, le da sentido. No borra la dificultad, le da dirección. Una mente de acero no solo se define por lo que hace, sino por lo que se niega a repetir. Un hombre que no aprende de su pasado está condenado a vivirlo una y otra vez disfrazado de nuevas excusas. Si quiere ser imparable, tiene que tener el coraje de revisarse con brutal honestidad,
no para lamentarse, sino para trazar un nuevo camino y decir con firmeza, este patrón se termina conmigo. Tiene que soltar versiones de usted mismo que lo protegieron en su momento, pero que hoy ya no sirven. Hábitos, creencias, formas de reaccionar. El crecimiento duele no solo por lo nuevo que exige, sino por lo viejo que obliga a dejar atrás. No se puede construir una vida nueva desde la misma estructura mental que lo mantuvo limitado. Una mente verdaderamente fuerte no teme a la verdad, no necesita verse perfecto y sabe decir, aquí me equivoqué, aquí me traicioné. Y en lugar de esconderse detrás de la culpa, se levanta más consciente. Cada error enfrentado con humildad se convierte en sabiduría, y esa sabiduría lo eleva. No necesita ser perfecto, necesita estar despierto. Necesita estar tan presente que ya no viva repitiendo el guión que otros le escribieron. Necesita observarse cada día y decir, hoy no voy a hacer lo mismo de siempre, hoy voy a responder distinto. Esa es la verdadera libertad. Pregúntese antes de cerrar el día, ¿qué estoy sosteniendo que ya debería haber soltado? Escríbalo, decídalo, suéltelo. No como un acto emocional, sino como un acto de madurez. Su nueva vida no comienza cuando logra algo afuera, comienza cuando deja de repetir lo que lo mantiene pequeño. Al final, lo que realmente lo hace imparable no es lo que logra, sino la relación que construye consigo mismo en lo más profundo. Es el hombre que decide ser en secreto, cuando nadie lo aplaude, cuando el cansancio pesa. Una mente de acero es el resultado de miles de momentos en los que eligió no fallarse, donde no traicionó su visión, donde resistió la tentación de volver atrás. Estaba construyendo algo que no se ve, pero se siente. Estaba construyendo carácter. Esa es la prueba final. ¿Quién es usted cuando ya no tiene nada que demostrar, pero todo que mantener? ¿Quién es cuando podría aflojar, pero decide sostenerse? Un día todo tendrá sentido. Las caídas, las dudas, los silencios. Un día mirará atrás y se dará cuenta de que no fue suerte, sino su decisión diaria. Y ese día el mundo lo verá como imparable. Pero usted sabrá la verdad, que fue el hombre que construyó su fuerza en los días donde solo él creía que valía la pena seguir.